Muy bien. ¿Listos, hermanos? Abran sus Biblias entonces en 2 de Corintios capítulo 1, vamos a leer desde el verso 15 en adelante. 2 de Corintios capítulo 1, verso 15 en adelante. Cuando estén ahí me indican con un fuerte amén. Dice la palabra de Dios: con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Hasta ahí lo dejamos, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo, hermanos, que el apóstol Pablo está explicando que él tiene una limpia conciencia. Estamos estudiando la segunda carta a los Corintios y estamos viendo versículo a versículo lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto y qué podemos extraer para nosotros en este tiempo también, puesto que Dios también nos tiene algo preparado en estos versos tan importantes. Algo que podemos ver en la lectura que acabamos de ver, hermanos, es que el apóstol Pablo está haciendo una especie de rendición de cuentas, está explicando las razones de por qué hizo un cambio en los planes que él ya tenía para ir a visitar a la iglesia de Corinto. Desafortunadamente, hermanos, en estos días, en la sociedad, por ejemplo, se juzga a las personas por el éxito que tienen o por lo que producen. Si una persona tiene dinero o tiene éxito o en las cosas a las que se dedique, ya sea que sea un deportista, un actor, un político, qué sé yo, se le mide a esa persona por los resultados que produce. De manera que podríamos tener a un actor que sea muy, muy bueno actuando en cualquier película, o un cantante que venda muchos discos, aunque sea una basura de persona, pero si esa persona produce o genera ganancias, se le considera como bueno. No importa que sus valores morales sean de lo peor, pero si lo que él produce funciona para la gente que está detrás de él, entonces no importa si es un violador, es un asesino, si sea un repugnante, si sea cualquier tipo de persona, siempre y cuando produzca ganancias a sus patrones o a las personas con quien esté asociados. Esta gente lo que hace, hermanos, es usar ese lema que el fin justifica los medios. No importa qué tipo de persona sea, siempre y cuando genere ganancias. Desafortunadamente, el problema tan grande que encontramos es que de esa misma manera hoy se mide a muchas personas dentro de las iglesias, hablando específicamente de los líderes. Si una persona tiene carisma, tiene una muy buena elocuencia al hablar, viste bien, se ve bien, tiene apariencia o puede jalar multitudes de personas, se le considera como un gran siervo de Dios.
Desafortunadamente, hermanos, se fijan más en los talentos, en la elocuencia, la facilidad de convencer a la gente que en su carácter personal. No se fijan si esa persona de verdad tiene un buen carácter piadoso delante de Dios. Solo se fijan si esa persona es atractiva. Si la ponen al frente de un púlpito, esa persona puede atraer por medio de su carisma o su manera de hablar, puede atraer multitudes de personas. Porque no podemos negar, hermanos, que muchas iglesias están tratando de generar ingresos nada más, con la idea de que mientras más gente hay, supuestamente, mientras más gente hay dentro de un local, más personas se están acercando al reino de Dios, aunque el mensaje no sea bíblico. La gente se impresiona por este tipo de cosas o más. O tenemos cantantes que venden muchos discos y porque cantan bonito y sus ritmos son muy pegajosos, entonces pensamos que ese también es un siervo de Dios. Aunque esa persona ni siquiera, en muchos casos, de verdad se los digo, hermanos, muchas personas que tienen discos y que tal vez ustedes cantan sus canciones, posiblemente ni siquiera son cristianos, aunque sean los más famosos de este tiempo, porque no conocen verdaderamente el evangelio de Cristo. Desafortunadamente la gente se impresiona por este tipo de cosas, pero Dios no se deja impresionar por estas cosas. Dios no se impresiona por los talentos, Dios no se impresiona por la elocuencia que tiene una persona, no se impresiona ni por las lágrimas de alguien, hermanos. Dios lo que ve es el corazón. En 1 Samuel, capítulo 16, podemos ver eso, hermanos, acompáñenme. 1 Samuel, capítulo 16, en el verso 6, cuando Samuel va a buscar al ungido de Dios, al que va a ser rey de Israel, Dios lo manda a buscar en la casa de, vamos a ver en el 6, la casa del papá de David, se me ha olvidado el nombre de él, Isaí, ajá. Sí, quería saber si lo sabían, hermanos. Capítulo 16, verso 6, pero ya veo que sí están atentos. En el verso 6, hermanos, fíjense la experiencia que tuvo Samuel, porque él ya había ungido al primer rey, que era Saúl, era de buen porte, buen mozo, se veía bien, tenía cara de rey. Ahora cuando llega a la casa de Isaí, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, eran todos los hijos de este hombre, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Él pensó que Eliab, porque tenía buen aspecto, buena apariencia, ese era el escogido de Dios. Y en el verso 7 vean la respuesta de Dios al profeta Samuel. Y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y ahí vemos, hermanos, que muchas veces nosotros nos podríamos dejar llevar por la apariencia, por la manera de hablar, por la manera de vestir, por su forma, a veces por las palabras que expresan algunas personas. Hay personas que porque mencionan aleluya en cada 2 frases que pronuncian, ya piensan que es una persona muy espiritual. Aunque no digo eso que esté bien o esté mal, hermanos. Lo que tenemos que ver primeramente es el carácter de la persona. Y esto, hermanos, es lo importante. Había un hombre allá en el siglo XIX llamado Robert Murray McCheyne, era un joven pastor. Este hombre dijo, cuando estaba aconsejando a uno de los pastores con los que él tenía muy buena relación, le dice estas palabras: Dios no bendice tanto los talentos como la semejanza a Cristo. O sea, son palabras muy impactantes. Un pastor es útil y piadoso no por lo que hace, sino por lo que es. Obviamente lo que hace importa, pero importa más a Dios por lo que una persona es, porque una persona puede hacer muchísimas cosas, pero por motivaciones equivocadas, o teniendo una apariencia de piedad en la iglesia o desde el púlpito, pero en su casa, en su vida personal, ser una basura de persona. El apóstol Pablo tenía muchas señales de éxito. Él tenía muchas
cosas de las cuales él se podía sentir orgulloso. Fíjense, en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 4, él da una lista de cosas que él podría sentirse muy orgulloso. Y él dice, aunque yo tengo también de qué confiar, Filipenses 3, 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cosas de las cuales ahora hombres, y allá en el mundo, y en el mundo no es sorpresa, pero en la iglesia hay hombres que tienen como sublime, pero realmente el apóstol Pablo las tomaba como basura. Entonces, el punto es, hermanos, que Dios no ve lo que se ve por afuera. Dios ve verdaderamente las intenciones del corazón. Por eso es importante que analicemos un poquito el carácter del apóstol Pablo reflejado en los siguientes versículos. El carácter del apóstol Pablo, hermanos, se ve muy claramente si vemos detenidamente estos versículos. La semana pasada vimos que el apóstol Pablo estaba diciendo que él estaba con una conciencia tranquila, que él había tenido un comportamiento correcto delante de Dios con la iglesia de Corinto. Y no solo con ellos, en otras partes menciona que él se había comportado de una manera correcta, él había andado en santidad, él no había deseado ganancias deshonestas. Él explica por muchos lados en todas sus epístolas que él era intachable delante de Dios. Entonces, vemos, hermanos, que en el verso, antes de ir al verso 15, algo que caracterizaba del apóstol Pablo, hermanos, era que su carácter reflejaba humildad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque para empezar, siendo el apóstol, el gran apóstol Pablo a los gentiles, el siervo de Dios, aquel que más adelante dice que él fue al tercer cielo y que vio cosas que no se le permiten al hombre pronunciar, este hombre, hermanos, está dispuesto, ahorita se dispone a dar una explicación de por qué él hizo un cambio de planes a la hora de visitar a los corintios. Cosa muy importante, hermanos, porque aquí podemos ver que todo siervo de Dios, todo líder, y de hecho, hermanos, no necesitamos ni siquiera ser líderes, pero vemos en este caso, el apóstol de apóstoles está a punto de dar cuentas a la iglesia de Corinto de por qué tuvo un cambio de decisiones. Cosa que es muy necesario ahora, hoy en día, en todas partes, en las iglesias. Porque hoy en día, hermanos, el apóstol Pablo no vemos arrogancia en él en esta carta, no vemos que él esté diciendo, bueno, ¿y ustedes quiénes se creen que son? ¿No saben quién soy yo? Yo soy el apóstol de apóstoles. O no dice, yo soy el ungido de Dios en una forma arrogante. O cómo se atreven a cuestionarme a mí tales por cuales. No dice ese tipo de cosas, sino más bien se dispone a rendirles cuenta, y aquí podemos ver la humildad que él tiene. Él ya había dicho que tenía limpia su conciencia, y ahora vamos al verso 15. Él dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros. Con esta confianza quise ir primero a vosotros. Él estaba confiado, hermanos, que tenía la conciencia tranquila, como lo vimos la semana pasada, de que se había comportado fielmente, correctamente delante de Dios, que a pesar de que él les había llamado la atención, los había reprendido fuertemente, que les había hablado duramente, corrigiendo sus pecados, sus errores doctrinales, él estaba tranquilo y seguro que lo que había hecho era correcto. Que el mismo afecto también, él tenía esa confianza, que ese afecto que él sentía por ellos, también ellos lo sentían por él. Entonces él dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. ¿A qué se refiere con una segunda gracia? La primera gracia, la que podríamos decir que fue la primera vez que fue Pablo a visitarlos.
En esta visita él duró, dice en el libro de Hechos, que duró 18 meses, 1 año y medio, cuando empezó a evangelizar y abrió la iglesia allá y los estuvo adoctrinando. La segunda gracia era esta visita que él estaba planeando y que tuvo que cambiarla por motivos ajenos. Y otro significado que tiene esta segunda gracia, hermanos, es que él esperaba de ellos una doble expresión de bondad. ¿Por qué? Porque vemos en el verso 16, y por vosotros, cuando dice, por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Como podemos ver, el apóstol Pablo a veces en su manera de expresión parece un poco enredoso, ¿no? Como él muestra las cosas, pero originalmente lo que el plan de Pablo está tratando de decir, el nuevo plan que ahora tiene el apóstol Pablo es este: ir primero a Corinto, luego de Corinto, por medio de ellos, porque dice, y por vosotros pasar a Macedonia, por medio de ellos pasar a Macedonia, y de Macedonia regresar a Corinto, y de Corinto ir a Judea, con la ofrenda que tenían preparada en Macedonia, que luego vamos a ver en el capítulo del 8 al 9, una ofrenda que era preparada para los hermanos de Jerusalén. Entonces, la doble bendición o bondad que el apóstol Pablo esperaba de ellos era que los corintios proveyeran para el viaje de Pablo. Por eso dice, pasar por vosotros, pasar a Macedonia, o sea que los corintios le patrocinaran y lo acompañaran a Macedonia, y de Macedonia regresar a Corinto, estar un tiempo con ellos, y también que lo acompañaran a Judea. Vemos, hermanos, que ese era el nuevo plan. El plan consistía que le ayudaran con esos gastos, porque ya vimos en la epístola anterior que Pablo también dice que como apóstol, como siervo de Dios, él tiene derecho de parte de Dios también de tomar de lo terrenal de los hermanos. Aquí podemos ver la sinceridad y la confianza que el apóstol Pablo tenía para con la iglesia. Entonces vamos viendo poco a poco cómo se va abriendo un poco el carácter del apóstol Pablo hacia ellos. Él no estaba usando de astucia, él no estaba haciendo uso de amenazas o prometiéndoles cosas falsas. Él estaba hablando con claridad, con sinceridad del corazón. Pero como siempre, hermanos, en todas partes ocurre, y en la iglesia del Señor no es una excepción, surgen las críticas. Aun cuando las cosas salen bien, siempre hay críticas, pero más cuando no salen como se han planeado. En el verso 17 vemos que dice, así que al proponerme esto usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Entonces vemos que el apóstol Pablo comienza ahora a hacer una argumentación, una defensa ante las seguras críticas que estaba recibiendo de parte de la gente que estaba en Corinto, orquestada primeramente por los falsos profetas. A lo largo de la segunda carta a los Corintios vamos a ver al apóstol Pablo defendiendo su llamado de parte de Dios. Vamos a seguir viendo también a lo largo de esta epístola que Pablo defiende su ministerio, que también defiende su apostolado, que defiende también el mismo evangelio, defiende también la predicación verdadera del evangelio, porque más adelante en el capítulo 11 dice que algunos están predicando a otro Jesús y están recibiendo a otro espíritu. Entonces vemos al apóstol Pablo acá defendiéndose de las críticas que muchos falsos profetas habían metido dentro de la iglesia, en la que posiblemente estaban diciendo, ese Pablo no es hijo de Dios, no es siervo verdadero de Dios, y mucho menos un apóstol de Dios. Como suele pasar, hermanos, las críticas pueden surgir, como es muy común, cuando surgen los cambios. Pablo tenía un plan de ir a Corinto en cierta época, pero tuvo que cambiar ese viaje. Como ya lo vimos, va a ir a Corinto, luego a Macedonia y luego va a regresar a Corinto. De manera, hermanos, que estos falsos maestros lo acusaban de que Pablo no reunía los requisitos para ser un apóstol de Cristo. De hecho, se apoyaban mucho en las apariencias y no en el carácter de él, aunque también lo estaban acusando
de tener grietas en su carácter, porque está diciendo que él, como dice, para que haya en mí sí y no, que esto lo que quiere decir es que Pablo no tiene palabra, que hoy dice sí y mañana dice no, y en la apariencia que él menosprecian, veamos 2 Corintios 10, hermanos, en la misma carta. Esta es una de las acusaciones o críticas que le hacían. Dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. O sea que Pablo, como podemos ver, no traía trajes de última moda, los más caros, no tenía los zapatos más lujosos, no usaba la computadora más nueva, y posiblemente su aspecto físico no era muy atractivo ni agradable. De hecho, dice que era débil en la apariencia y dice que su predicación era menospreciable. Esas eran las críticas que hacían los falsos maestros y que lo estaban promoviendo dentro de la iglesia de Corinto. Vemos que estos hombres se estaban basando a las apariencias, pero decían, por cartas es muy bravito, pero en persona es nadie. Y de hecho él mismo dice, como aquellos grandes apóstoles, porque ellos sí se proclamaban como grandes apóstoles y a él lo menospreciaban, le tachaban de débil, de que su predicación era menospreciable. Según ellos, este tipo de cambios que él hacía, como había hecho en esta ocasión, mostraban que él no tenía palabra, que era un hombre de no palabra y que era indeciso y que su carácter era débil también, que no era un hombre confiable. Y tomando en cuenta, hermanos, de que una de las características del fruto del Espíritu que menciona Gálatas 5, 22 y 23 es fe, una de las características del fruto es fe y se refiere no a una fe que hace milagros, sino a una fe de una persona que es confiable. Entonces, si tomamos en cuenta esto, pues el hecho de que acusen a Pablo de cambiar los planes, de que primero dijo voy a ir y después dijo no voy a ir sino después, entonces eso, como suele pasar también, hermanos, que cuando nos estamos fijando nada más en algo y estamos poniendo el dedo y señalándolo tanto, pues todo el mundo empieza a darse cuenta de que hay algo malo, aunque no lo haya. Pero si están señalándose, todos nos fijamos. De hecho, hermanos, si podemos y somos honestos, podemos agarrar a una persona y ponerle el ojo y vamos a empezar a decir las cosas que vemos de esa persona y las empezamos a promover, hermanos, todo el mundo va a decir que esa persona hasta es el anticristo posiblemente. Si empezamos a señalar los defectos, todos tenemos defectos. La diferencia, hermanos, es que no nos andamos, algunos por lo menos, no nos estamos fijando en todas las cosas malas que hay. Pero hay unos, desafortunadamente, que son expertos en fijarse en las cosas malas que hay en los demás y no en las de sí mismos. Ese es un gran problema. En Corinto no era una excepción. Los falsos profetas estaban señalando que Pablo tenía problemas, grietas en su carácter, porque no era un hombre de palabra, no era alguien que decía algo y lo cumplía. Pero, y también, más bien, si le agregamos la enseñanza de Jesús en Mateo 5:37, donde dice, pero sea vuestro hablar sí y vuestro no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si tomamos estos dos versículos y los metemos acá, entonces Pablo sí tiene problemas en este momento. Y esto, hermanos, si le agregamos, más bien, si ponemos atención a este tipo de cosas, hermanos, es que hay gente que es muy, pero muy legalista, que utilizan únicamente la palabra de Dios solo para pelear, contradecir o sacar defectos. De hecho, desafortunadamente, hay personas que quieren saber más de la palabra de Dios, pero no más para estar peleando. No es para aplicarla a sí mismo,
No es para aprender, no es para enseñar a los demás, sino es para pelear, para tener argumentos con qué discutir o para decir, no, yo sé más que tú. Y eso no es correcto. Entonces, si tomamos estos dos versículos que ciertamente dicen eso, ciertamente sí dicen, Gálatas 5, 22 y 23, una de las características del fruto del Espíritu es ser confiable, eso es verdad. Y lo otro que enseñó el Señor Jesús, que sea tu hablar sí, sí y no, no, que lo que no necesitas jurar, no necesitas prometer, solamente decir, mira, ¿sabes qué? Yo soy un hombre de palabras y yo te digo, sí, es que sí va a pasar. Si agarramos estos dos versículos, entonces realmente Pablo está mal, tiene problemas, cambió su plan y los corintios están reprochando esto, orquestado, por supuesto, por falsos profetas. Pero veamos lo que dice Pablo en el verso 17, volvamos a 1 Corintios 1, 17. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? Él hace dos preguntas. O sea, me precipité al proponer el viaje allá con ustedes. Y hace la siguiente pregunta donde dice, ¿o lo que pienso hacer lo pienso según la carne? O sea, Pablo dice, tal vez me apresuré entonces. O sea, él no lo está afirmando, es una pregunta. Me apresuré nada más, hablé por hablar, o lo que mis planes son sumamente y plenamente carnales. O sea, mis propósitos al hacer planes dentro del ministerio son por propósitos personales o emocionales. Dice, según la carne, para que haya en mí sí y no. O sea, el argumento en estas dos preguntas es, ¿mis planes son carnales o es que yo hablo nomás a lo tonto? Por eso es que cuando yo hablo es hoy sí y mañana es no. O sea, soy un hombre que hoy digo, hoy voy a hacer las cosas y mañana no las voy a hacer. Pero vemos, hermanos, que la realidad de todas las cosas es que uno puede proponer un plan, pero al final Dios tiene la última palabra. El hecho de que una persona, un verdadero hombre, siervo de Dios, no cumpla con un plan que se había propuesto hacer, no quiere decir que esta persona no sea un verdadero siervo de Dios o que tenga problemas de carácter, porque sabemos, hermanos, que hay situaciones que son, que van más allá de nuestras posibilidades. Vemos que el apóstol Pablo, y de hecho en Proverbios 16:1, en la versión de la traducción del lenguaje actual lo dice un poquito más entendible, dice el hombre propone y Dios dispone. O sea, uno es el que hace los planes, pero al final Dios es el que decide. Dios ya había cambiado antes los planes de Pablo. En el libro de Hechos, capítulo 16, verso 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo tenía planes de predicar en esa ciudad. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Les prohibió, no lo hagas. Verso 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu, ¿qué dice? No se los permitió. Una vez más, el Espíritu les dijo, no. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos ir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Los planes de Pablo eran unos, pero los planes de Dios eran otros. Esto no quiere decir que los planes de Pablo sean carnales. Y no quiere decir, hermanos, que nosotros no tengamos planes y que Dios los cambie y que por el hecho que Dios los cambie sean carnales. El asunto es que nosotros no conocemos verdaderamente cuál es la voluntad soberana de Dios. Nosotros podemos hacer planes. De hecho, hermanos, tenemos la costumbre, como dice Santiago, mañana iremos a tal ciudad y haremos negocios y haremos esto y lo otro, cuando no sabéis qué va a ser el día de mañana. Y en eso entramos en arrogancia.
Por eso es que cada vez que nosotros hagamos planes, debemos primeramente dirigirnos a Dios. Y no necesitamos, hermanos, que descienda un ángel y nos diga, ¿sabes qué? Dijo Dios que sí. Sino que debemos encomendarnos a Dios en nuestros planes y muchas veces Dios nos va a dar el contentamiento o algún sentimiento de que lo que estamos haciendo es el camino correcto. Pero muchas veces Dios va a utilizar medios para cambiar esos planes totalmente. Entonces, Pablo lo que está mostrando acá, que él tenía un plan, pero que lo cambió, no es porque él de repente amaneció sin ganas de trabajar o de viajar, sino porque amaneció desanimado. Ay, es que esos corintios ya me tienen cansado. Y se puso a llorar allí y decir, no, yo ya no voy a ir con ellos. Y más aún, hermanos, que Pablo ya había ido antes, les había dado una buena reprensión y como vamos a ver más adelante, les había escrito una carta muy, muy fuerte, de la cual él se sentía muy, muy adolorido, muy triste, porque los había entristecido mucho por la reprensión tan fuerte que les había dado. Una carta que no la tenemos con nosotros, no está en la Biblia, nadie tiene registro, pero Pablo la menciona. No sabemos su origen, solo sabemos que existe porque Pablo la menciona, que les había escrito. Entonces vemos que Pablo no es que era una persona sin palabra, sino que él nos muestra acá de que él tuvo todas las intenciones, pero Dios le cambió los planes. Entonces, vemos que su respuesta fue, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Vamos al verso 18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. ¿A qué se refiere acá? Dice él, y fíjate bien, él pone a Dios como su testigo, o es una especie como de juramento. Él dice, tan cierto como Dios es fiel, y Dios es fiel, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén a eso? Tan verdad es, tan verdadero es que como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, tan verdadero es que Dios es fiel, que nuestra palabra no es hoy sí y mañana no, sino que dice, porque el Hijo de Dios, y él ahora va no solo a Dios, sino va al Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en él. Ahora él se respalda, él está poniendo como testimonio, está poniendo como testigo primero a Dios. Así como Dios es fiel, también es tan verdadero que nosotros no tenemos doble palabra. Y también porque el Hijo de Dios, Jesucristo, ¿sí lo conocen todos Jesucristo? Sí, amén, dicen Corintios, y también aquí, ¿verdad? Y dice, al que nosotros le hemos predicado, o sea, Jesucristo, ¿sí lo conocen? A Jesucristo, quien nosotros hemos predicado por mí, Silvano y Timoteo, y él apela, hermanos, a lo que dice la ley en Deuteronomio capítulo 19, 15, que por boca de 3 testigos se deben resolver los asuntos. Él dice, no dice, miren, no solo es mi palabra, no solo es mi predicación, sino también la de Silvano, que es Silas, y Timoteo. Somos 3 predicadores, los 3 predicadores hemos predicado lo mismo y eso mismo es el Hijo de Dios Jesucristo, el mismo evangelio. O sea, tan cierto es que Dios es fiel como cierta es nuestra palabra que no es de doblez. Y a Jesucristo, a quien nosotros les hemos predicado, hay 3 testigos, no solo soy yo, hay 2 más, y dice que Jesucristo no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Jesucristo en ustedes, a quien nosotros les hemos predicado, ha sido sí, él es verdadero y les consta. Así que no pueden decir, es como si el apóstol Pablo, él se está defendiendo, pero no se está defendiendo, no es como decir, créanme a mi palabra y el que no me crea, ay de aquellos que se metan con el ungido de Dios. No está diciendo eso, él está poniendo como testigo a Dios su fidelidad, está poniendo la verdad y la fidelidad de Cristo, el verdadero evangelio cual él y otros 2 más como testigos han predicado.
Él está poniendo una evidencia y Él está mostrando con esto que Él ha sido verdadero, hermanos, en su predicación. Que tan verdadero es su palabra que Él está diciendo, yo he sido fiel con mi predicación, como he sido fiel con mis palabras a ustedes. Mi carácter ante ustedes ha sido intachable. Jesús, a quien nosotros hemos predicado, no ha sido sí en Él. No ha sido, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, o sea, en Jesucristo, sí. Y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todos sabemos, hermanos, que Jesucristo es el cumplimiento de la palabra de Dios escrita. De hecho, cuando empieza Juan, el Evangelio dice, en el principio era el verbo, que habla del logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es el verbo de Dios, Él es la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios. De hecho, hay quienes le llaman la palabra en acción, Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 24, verso 44, todas las promesas en Jesús son en Él sí. Todas las promesas de Dios en Jesús son Él sí. El cumplimiento de las promesas se cumplen todas y cada una de ellas en Jesucristo. Lucas 24, 44, el Señor Jesús les dijo a unos discípulos en Emaús, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Que se cumpliera qué? Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Para este entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento en nuestras Biblias era lo único que existía como Biblia, como la palabra de Dios, conocida por los judíos como la Torá. El Nuevo Testamento todavía no se escribía, todavía no estaba físico, se estaba apenas dando. Entonces, todo lo que estaba escrito en la palabra de Dios se había cumplido en Él. Verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Él es el cumplimiento de toda la palabra de Dios escrita, dada por Dios a sus santos profetas. Amén. Y Él es el amén. La palabra amén es una afirmación, así es o así sea. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14, cuando escribe a una de las iglesias, la iglesia de la Odisea, el mismo Señor Jesús dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Él se proclama también a sí mismo el amén, Él es el así es. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento de toda la profecía bíblica. Y Él dice que este cumplimiento, fíjense bien, que era manifiesto a los corintios, dice el apóstol Pablo, volvamos a 2 de Corintios capítulo 1, verso 18, verso 19, no 20, perdón. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Cuando Pablo, Silas y Timoteo predicaban el Evangelio, todo tenía que ver con Cristo. Toda su predicación, el centro de la predicación de estos hombres, y como debe ser para todo ministro fiel, debe ser Cristo, su obra, su enseñanza, su ejemplo. Entonces Él dice, Cristo es, todas las promesas son en Él sí y en Él amén, y dice por medio de nosotros, hablando de Él, Silvano y Timoteo. O sea que este testimonio de que todo lo que está diciendo el apóstol Pablo, de que lo que él dice, ha dicho, les ha predicado, ha sido fiel, se manifiesta en la obra que ha hecho Cristo a través de ellos por medio de la predicación, y se ha cumplido en los creyentes corintios.
Dice, y esto es para la gloria de Dios. La predicación de estos hombres no era para gloriarse a sí mismos, no era para hacer ganancias para ellos mismos, era para que Dios sea glorificado. Y aquí podemos seguir viendo, hermanos, el carácter de todo ministro fiel del Evangelio, que no es para gloriarse a sí mismo, no es para obtener beneficios propios, no es para que la gente lo reconozca y lo alabe a ese personaje, sino para que alabe a Dios y glorifique a Cristo. Amén. Al decir, hermanos, que Pablo tenía problemas de carácter que lo descalificaban como apóstol verdadero de Cristo, o que él no era un hombre de palabra, se vuelve tan absurdo porque Pablo ha mostrado evidencias, y fíjense, las evidencias de él no es yo me sé el Antiguo Testamento al revés y al derecho, o yo fui fui educado por Gamaliel, el más alto de todos los maestros en Jerusalén. Él no está poniendo él como un currículum para él defender su ministerio. Él ni siquiera está diciendo acá, yo fui al tercer cielo, que sí fue real. Él no está usando revelaciones, visiones para defender su evangelio, está usando su misma predicación y el testimonio de Dios que ha sido manifestado en la misma congregación a los corintios. De manera que para los falsos maestros decir, bueno, el apóstol Pablo podrá predicar bien, y pues Dios lo respalda porque Dios es fiel, pero él tiene doblez de carácter y eso lo descarta para el ministerio. En la predicación es bueno, pero en su vida personal es un desastre. Eso no debería de pensar una persona que es siervo de Dios. De hecho, sí se comete ese error en algunos casos que dicen, bueno, es muy espiritualmente hablando, es un buen siervo de Dios cuando está en el púlpito. Su vida privada no nos importa, o sea, que tenga doblez de carácter, que no le quiera rendir cuentas a nadie, que a escondidas tenga una doble vida. Pero a mí lo que me importa es lo que predica en el púlpito. Eso va inconsistente con la enseñanza de la palabra de Dios. No estamos hablando de perfección, no estamos hablando de que una persona sea un santito, pero sí que deba demostrar un carácter que se va asemejando a Cristo cada vez más. Que la predicación vaya conforme también a su manera de vivir. Esto es algo muy que podría sonar hasta absurdo porque pareciera que estos hombres están sugiriendo que el apóstol Pablo sí predicaba bien, que sí Dios había obrado a través de él, pero de todos modos él no tenía el carácter para ser un siervo verdadero de Cristo. No podrían decir que el apóstol Pablo era bueno en lo espiritual, pero para hacer un viaje no servía que su carácter, o sea, es absurdo decir que para planear un viaje no sea una persona confiable. O sea, no puede ser así. Todo debe de ir de la mano. Por eso dice en el verso 21, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Y él vuelve, hermanos, ante esta acusación de estos falsos maestros, ahora a defender su ministerio de apóstol. Porque estas personas lo acusaban a Pablo de autonombrarse como apóstol del Señor, que ellos decían que era un falso apóstol, que él solo se había autoproclamado apóstol del Señor Jesucristo, que él no estaba apto para el ministerio. Por eso estaban tratando de sacarle cualquier defecto, cualquier inconsistencia que pudieran encontrar para poder descartarlo, y le estaban haciendo una mala fama. Pero él muestra su autenticidad, su apostolado, de que quien lo llamó, quien lo confirmó y quien lo ungió fue Dios. Cuando dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Él no está diciendo,
yo me autoproclamé, sino que él dice, Dios me ungió. Y ungir significa, hermanos, nada más y nada menos que ungir, embarrarle la cabeza a alguien con aceite, literalmente. Pero esto se usaba como un simbolismo de que Dios lo estaba preparando, lo estaba llamando para comisionarle, para encargarle un servicio específico. Aunque verdaderamente, hermanos, Dios es el que llama a los siervos que Él va a tener para ciertos ministerios, Él es el que llama para esos ministerios. No desciende por medio de un ángel, no desciende Dios mismo y le llama a la persona, sino que hay medios que Dios utiliza. Y una de las confirmaciones que una persona recibe de que Dios le ha llamado es el deseo de servir. Ese es uno de los principales características o evidencias de que Dios le está llamando, el deseo de servir, no de portar una camiseta con que diga el logo o el nombre de él, que diga pastor, por ejemplo. O sea, no es por usar un gafete, no es que, porque algunos dicen, es que para saber si tengo el llamado debes desearlo mucho. Hermanos, hay muchos que desean ser pastores, pero no han leído ni una vez la Biblia. O sea, es increíble. O sea, es increíble que quieras hacer algo y no leas la Biblia. Es como alguien diga, no, es que yo siento que Dios me ha llamado para llevar el evangelio a todas las naciones por medio de cantar. Pues para empezar, no está en la Biblia por ningún lado que el evangelio es cantado. Pero imagínate, vamos a suponer que sí es así y que siente que Dios le ha llamado a esa persona. Verdaderamente lo que siente es un deseo de brillar, de vender discos y que todo el mundo lo conozca. No es querer predicar el evangelio, porque dicen, quiero predicar el evangelio por medio de canciones. A ver, predícame el evangelio. No, pues no saben. Sabe más un testigo de Jehová. Entonces, el asunto es, hermanos, que quien llama es Dios. Y el hecho de ungir no es que literalmente necesiten embarrar de aceite a alguien, sino de que esa unción se va a ver con su preparación, su deseo de servir a la iglesia, su deseo de prepararse, de estudiar la escritura. El apóstol Pablo tiene testimonio de que conocía toda la escritura y aún sin embargo a Timoteo le encarga, tráeme los manuscritos, los rollos que tienes allá, porque él quería seguir leyendo. Y él había dado testimonio de que él sabía, él conocía muy bien la escritura. Y le recomienda a Timoteo que se dedique a la lectura. Pero vemos, hermanos, que también en 1 Juan 2:20, que todos los creyentes somos ungidos por el Espíritu Santo. O sea, no necesitamos que alguien venga y nos llene de aceite, literalmente. 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción, ¿de qué dice? Del Santo, y conocéis todas las cosas. Verso 27, perdón. Pero la unción que vosotros recibisteis, que de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Vemos que todos tenemos esa unción. Sigue el apóstol Pablo en el verso 22 de 2 Corintios 1, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El sello, hermanos, del cual todos ya sabemos, todos los creyentes nacidos de nuevo que hemos confiado en el Señor Jesucristo, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y este sello, hermanos, lo que representa es una autoridad de Dios, es una pertenencia de Dios. O sea que en el momento que nosotros creemos en Jesucristo, somos salvos, somos sellados. Ahora le pertenecemos a Dios. Somos de su propiedad.
Por eso cuando dicen somos santificados, quiere decir que Dios nos ha apartado para Él. Nos ha sacado de la mugre del mundo y ahora somos de Él. Somos sellados. Todos los creyentes hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios nos ha apartado, nos ha separado. Ahorita no lo podemos ver, pero cuando Él vuelva por su iglesia, vamos a estar evidentemente, físicamente apartados, separados, y vamos a ver que somos propiedad de Él, lo vamos a experimentar. El apóstol Pablo en el verso 23, seguimos, 2 Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. Pablo hace otra especie de juramento. Ahora pone directamente a Dios por testigo y dice, quiere dejarles bien claro, hermanos, lo que él no es. Él no es un hombre de doble palabra, un hombre que no es confiable. Él ya ha demostrado que no fue por falta de carácter o doblez de carácter que cambió el viaje. Él ha demostrado que Dios lo ha llamado al ministerio y no ha proveído pruebas de él personalmente, sino ha proveído, él se ha respaldado en la predicación del evangelio, ha puesto a Dios por testigo y el testimonio de los creyentes corintios que han creído en Cristo a través de la predicación de él, de Silvano y de Timoteo, poniendo testigos también al lado de él. Nos muestra su humildad, hermanos, a la hora de mostrar su carácter piadoso, de una sensibilidad del liderazgo que él tiene, que a pesar que él es el apóstol de los gentiles, llamado por Cristo Jesús, que ha tenido revelaciones que nadie había tenido en ese entonces y quizá no las tendrá más nadie, él no se pone de una manera arrogante, sino que él se pone sensible a dar una explicación lógica del por qué él ha hecho ese cambio de planes. Ahora nos da una razón principal de por qué hace ese cambio de planes. No ha pasado a Corinto, dice, por ser indulgente con ellos. ¿Qué quiere decir? Les quiero dar chance, mis amados hermanos corintos. No quise ir a ustedes porque les quiero dar tiempo de que se arrepientan los que no se han arrepentido de algunos pecados que ya hemos anunciado en la carta anterior. Pablo les está dando ese tiempo de que se arrepientan a algunos que todavía viven en pecados, y lo vimos en la primera carta a los Corintios, hermanos, que algunos, por ejemplo, había un hombre que estaba con la esposa de su papá, o sea, su madrastra. Habían otros que estaban haciendo desórdenes en la mesa del Señor. Habían otros que estaban viviendo en idolatría y muchos otros desórdenes. Él no quiso ir a ellos porque quiso ser indulgente. ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Porque, hermanos, en este tiempo, en estos tiempos bíblicos, en los tiempos que se desarrolló esto, y todavía se debería practicar, pero desafortunadamente no se practica, hermanos, cuando una persona está en pecado y se le ha llamado la atención una y otra vez, debe de entrar en un proceso de disciplina. En algunos lugares se les daba con vara, algunas veces eran castigados. No sé si esa sea la manera correcta, vamos a empezar a hacerlo aquí. No se crean, hermanos, no se crean, pero nos gustaría. Es broma, hermanos. El asunto es, hermanos, que Pablo, a la hora de llegar a los Corintios, visitar a los hermanos, tenía que poner en disciplina a ciertos hermanos que no se habían arrepentido de sus pecados. Ya uno de ellos ya lo habían expulsado, en 1 Corintios 5 lo vemos. Fue echado a Satanás, fue entregado a Satanás, fue expulsado de la comunión de la iglesia como disciplina. Habían otros casos que necesitaban ser disciplinados, otros el Señor se los había llevado y otros estaban en cama por sus rebeliones. El apóstol Pablo les está diciendo, no he ido a Corinto
porque quiero ser comprensible con ustedes. Quiero tener un poquito de paciencia con ustedes. No es que, verso 24, no es que nos enseñoremos de vuestra fe. El propósito no es enseñorarse como líder de la congregación. Eso, de hecho, Pedro también lo menciona, que apacentad la grey de Dios que está en medio de vosotros, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no con ánimo pronto, dice, no por ganancia deshonesta, no para enseñorearse de ellos, o sea, no ser un patrón, no ser un capataz dentro de la iglesia. Dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Ser abusivo, hermanos, dentro de la iglesia no es parte de un verdadero liderazgo. En la iglesia no existen patrones, no existen capataces, no existen coroneles. La iglesia lo que existen son ovejas del Señor. Aún los pastores son ovejas del Señor. Y los pastores lo que hacemos, hermanos, es ejercer autoridad, pero la autoridad viene de la palabra de Dios. De manera que nosotros podemos venir, hermanos, en autoridad de parte del Señor a decirle, hermano, el Señor dice en su palabra que usted debe dejar este comportamiento. Y usted, como oveja del Señor, debe someterse a esa autoridad de la palabra de Dios. De manera que los pastores ejercemos esa autoridad nada más dando esa instrucción, pero la autoridad es Cristo. Nuestra regla es la Biblia. O sea, la autoridad no es límpieme los zapatos, o vaya láveme el carro, o deme una ofrenda, el Señor me mostró que usted tiene ahí $1,000 que le estorban. Eso no es la autoridad que los pastores deben ejercer. La autoridad es la palabra de Dios y vigilar que la palabra de Dios se cumpla. Cuidar por el estado de las almas que estén cada vez más esforzándose en parecerse a Cristo. De manera que Pablo dice, no nos enseñoramos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque el verdadero arrepentimiento produce un verdadero gozo. Los pastores, los líderes y todos los creyentes debemos estar comprometidos, hermanos, en que todos participemos en esta acción de colaborar para que haya un verdadero gozo a través de un verdadero arrepentimiento, apartándonos de todas estas obras carnales que puedan existir y existen todavía en la iglesia. Apartándonos de eso, vamos a experimentar un verdadero gozo, porque por la fe estáis firmes. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, es que todos los creyentes en cualquier parte del mundo están firmes únicamente por la fe. No es por el predicador. No es el predicador el intermediario entre usted y Dios. El único mediador entre los hombres y Dios es Jesucristo, hombre. De manera que el apóstol Pablo dice que por la fe estáis firmes. Esto es un trato, hermanos, entre tú y Dios directamente. El predicador únicamente está vigilando de que la palabra sea predicada, de que esté atento también, de que la practiquen. Pero la fe es un asunto personal de cada uno de nosotros. No depende su salvación de ningún creyente, depende del predicador, depende de la palabra de Dios, depende de la fe que tienen en Cristo Jesús. La única responsabilidad del predicador es predicar fielmente la palabra de Dios, porque por el oír viene la fe, y la fe el oír por medio de la palabra de Dios. No es que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Capítulo 2, verso 1. Esto pues, determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte
de aquellos de quienes me debiera gozar. Esto se está refiriendo, hermanos, a una carta que, como les decía, no tenemos registro, nadie la ha visto, pero Pablo la menciona acá y la menciona también en Primera de Corintios. Hay una carta en la que Pablo parece que los reprendió fuertemente y hace mención a esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. El apóstol Pablo se sentía triste porque había sido muy duro con ellos. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegrará, sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Aquí podemos ver parte del carácter del apóstol Pablo, la sensibilidad que él tiene para con los creyentes. No vemos indiferencia de él. No vemos que él diga, bueno, se lo merecen por pecadores y mugrosos. No, él dice, me sentí triste por esa carta tan severa que yo les escribí. De hecho, vemos en el verso 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas. El apóstol Pablo, cuando aún estaba siendo muy severo al escribirles, estaba llorando dentro de sí, tal vez porque él sentía dolor al ver que sus hijos espirituales estaban pecando severamente con Dios y no se habían arrepentido. Él está siendo muy severo, pero dice, no para que fueseis contristados. La idea de Pablo, al ser severo con ellos, al reprenderlos severamente y al tal vez amenazarlos con una dura disciplina, no era para que se entristecieran y se sintieran miserables y se murieran de tristeza, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Un error muy grande, hermanos, que aún nosotros como padres en nuestro hogar podríamos estar cometiendo es pensar que la muestra de amor, y en nuestro matrimonio podríamos pensar lo mismo, que la única muestra de amor que podemos tener es hablar palabras amables, o regalar chocolates, o poemas. Y dentro de la iglesia es un error súper grande, hermanos, que por no hacer sentir mal a alguien, a veces los líderes lo que hacen es, como dicen vulgarmente, barbear a la gente para que no se enoje. Pueden verlos en pecado evidente. Estamos hablando de evidente, pecados evidentes. Y todavía lo que hacen para que no se enojen es, no, mira, el Señor tiene grandes propósitos contigo. Sí, que se arrepienta es el propósito. Que abandone su pecado. Pero no lo decimos a veces. Y ese es un error muy grande. Y hermano, quiero que entiendan esto. No se trata de andar tirando al infierno a todo el mundo o sacándole los trapos al sol a todo el mundo tampoco, porque hay que tener sabiduría. Pero parte del amor es la amonestación en contra del pecado. Una manifestación de amor es decirle a alguien, hermano, mira, estás fallándole al Señor en esto, deja tu pecado. Tienes que abandonar ese pecado y mira, vas a experimentar un verdadero gozo. El apóstol Pablo, hermanos, había entendido lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 27, verso 6. Acompáñenme para allá, verso 5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Las heridas, hermanos, del que ama. De hecho, el Señor en el libro de Hebreos 12:6 dice que al que recibe por hijo, lo azota, porque lo ama. Dios al que recibe como hijo lo azota. La disciplina del Señor no es una muestra del odio que Dios nos tiene, al contrario, es la muestra del grande amor que Dios nos tiene a nosotros, y esto debe de manifestar también el carácter. Ese mismo carácter que Dios tiene para con sus hijos lo debe manifestar también el ministro fiel del Señor,
amonestando también a la congregación para que abandonen su pecado. Hermanos, todos tenemos pecados, algunos más que otros, unos son más evidentes que otros, pero es necesario de que si nosotros nos damos cuenta podamos llegar con amor, fíjate bien, con amor, si es que de verdad amamos a la persona, con el deseo que cambie, no con el deseo de pelear, no con el deseo de reprochar, no con el deseo de reclamar, o como decir, la otra vez me sacó a mí mis trapitos, hoy se los voy a sacar yo también. Eso no es amor, y eso sería entrar en otro pecado, eso es contienda. Debemos amarnos unos a otros. Si nosotros estamos viendo algo, debemos amonestarnos unos a otros, pero con el deseo de que esa persona cambie su rumbo. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque a pesar, Señor, de que son muchas cosas que vimos ahora, Señor, yo confío en tu poder, en tu Espíritu Santo, en tu ministración, Señor, de que tú has dejado algo en nuestros corazones, Señor. Ahora te ruego nada más que pongas ese deseo en nosotros de tomar esa palabra, Señor, y ponerla en práctica. Que no usemos nada más la palabra, Señor, escrita y el consejo de tu palabra, Señor, para sacarnos, Señor, nuestros defectos unos con otros, sino más bien que podamos imitar el carácter de aquellos hombres que describe tu palabra, Señor, como en este caso el apóstol Pablo, que demuestra su carácter, Señor, su humildad, su amor por la iglesia, que nosotros podamos imitar, Señor, ese ejemplo que también se vio manifestado en nuestro Señor Jesucristo, que nos amó y que a pesar de que nosotros siendo pecadores, aún así Cristo también murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender, a ser dirigidos, Señor, por ese ejemplo, que ese amor de Cristo nos empuje a seguir adelante, a obedecer, a imitar lo bueno, a desechar lo malo, Señor, a sacar las críticas, a dejar, Señor, a un lado las cosas de la carne, a entender verdaderamente lo que es las obras de la carne, Señor, que nosotros podamos ver y examinarnos a nosotros mismos antes que a los demás, que nosotros podamos tomar esa palabra, Señor, aunque sea más evidente, y siempre es evidente las cosas que hacen los demás, Señor, pero que sea mejor ahora más evidente en nosotros lo que nosotros hacemos antes que lo que los demás hacen, Señor. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a nuestro hogar, y si es tu voluntad que estemos aquí el viernes, Señor, pues que así sea. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.